han llegado personas. Tenemos 61 en total, ¿ya? Y les voy a dar un link. ¿Ya? Para que puedan ver la presentación de Peer Deck. Ya voy a esperar que se conecten para que puedan ver la presentación. Vamos a tener dos ventanitas, una donde yo explico y otra que es la presentación de Peer Deck. Ya, hay gente conectada. Aquí voy a enviar el link de nuevo. Entonces, diapositiva número 3, objetivos de hoy en términos de conceptos, vector posición. En la imagen hay dos posiciones de color azul, el punto inicial, P sub 0, y el punto final, P sub F. ¿Ya? Profesor. Son vectores, ¿sí? En segundo lugar, la trayectoria de este Profesor, bus, ¿sí? le están hablando, alguien le está intentando hablar. Ah, Benjamín. Gracias, Diego. Profe, es que tengo dudas con cómo funciona esta plataforma, que no la entiendo. ¿Cuál plataforma? Esta Peer Deck, ¿cómo Ya. funciona? Diste clic y te preguntó el usuario, un usuario de Gmail. Ajá. Ingresaste los datos y ahora se tiene que cargar. Ya, pero podemos hacerle preguntas. Sí. Ya. Ya, eso era mi duda, que no es Pueden como en hacer tiempo preguntas real. por el chat o también como ahora, por micrófono. ¿Ya? Ya, genial. Gracias, profe. Ya. Punto 2, trayectoria. En este caso el bus sigue una trayectoria curva de color gris. ¿Ya? 3, vector desplazamiento. Es un vector resta. Es posición final menos posición inicial. El vector rojo parte en la posición inicial y termina en la posición final. Se obtiene restando dos posiciones, ¿ya? Y dividiendo ciertos vectores por el tiempo, se obtiene velocidad, que es un vector, rapidez, que es el tamaño o módulo de la velocidad, que se obtiene con Pitágoras, y aceleración, que es otro vector, que es la razón de cambio de la velocidad, ¿ya? Bueno, al hablar de descripción del movimiento, significa que nos estamos refiriendo a la cinemática, ¿ya? Rama de la física que se ocupa de describir el movimiento y lo describe partiendo con un sistema de coordenadas, x, y y z, son perpendiculares. Ya la semana pasada vimos que y tongo es 1, 0, 0, j tongo es 0, 1, 0 y k tongo es 0, 0, 1. ¿Ya? Ese sistema de coordenadas cartesiano x, y y z. Y la cinemática utiliza solo tres vectores: vector posición, vector velocidad y vector aceleración. ¿Ya? Entonces tenemos una pregunta: ¿cómo creen que sabe el celular dónde están? ¿Usará vectores? ¿Usará cinemática? Entonces, la idea es que respondan, ¿ya? Utilicen Peer Deck para responder.
Ya dice, con coordenadas del GPS, ¿ya? Es cierto, pero el GPS tiene dos tipos de coordenadas, eso es interesante. Con los acelerómetros, no. Con los acelerómetros, no. Con vectores, sí. Cada vez que hablen de puntos, usa puntos cardinales, etcétera, están hablando del vector posición, X, Y, Z. También es cierto que triangula. Sí. Pero para triangular necesita datos. Y ahí entra la cinemática. ¿Ya? Y si hablan de coordenadas, también es cierto. Coordenada es el vector posición. Y no es coordenada en el plano, es coordenada en el espacio. ¿Ya? En el espacio 3D. Con vectores. Posiciones satelitales. ¿Ya? Ya, el GPS utiliza, o mejor dicho, el celular, utiliza dos tipos de sistemas de coordenadas. Uno es el sistema de coordenadas del celular, ¿ya? Donde si toman el celular, ¿ya? Si toman el celular, esto es X, esto es Y y esto es Z. ¿Ya? Así que cuando el celular se mueve, el sistema de coordenadas del celular cambia, ¿ya? Entonces si le pregunta, si el celular se está moviendo, ¿ya? Y le preguntan al celular dónde está, el celular siempre va a decir 0,0,0, porque son las coordenadas del celular respecto del celular, ¿ya? Y no importa lo que le pasa al celular, puede estar cayendo, puede estar haciendo una parábola, porque lo lanzaron con la mano, etc. Las coordenadas del celular respecto del celular siempre van a ser 0,0,0, ¿ya? Pero hay otro tipo de coordenadas que son las coordenadas del celular respecto del planeta, ¿ya? Eso es más interesante. Entonces hay que definir un 0, un 000 en el planeta, y respecto de ese 000 da las coordenadas de ustedes, que es por ejemplo como lo hace Uber, ¿ya? Y para el caso de Chile, las coordenadas las coordenadas que son igual a 0, ¿ya? Respecto del planeta, es un punto que está en Venezuela, ¿ya? Que se llama, el lugar se llama La Canoa, ¿ya? Y para sectores Chile, Argentina, etcétera, utilizan ese punto como 0,0,0. En todos los casos, ya sea coordenada del celular respecto del celular o coordenada del celular respecto del planeta, se usa esto, se usa cinemática, ¿ya? Se usan sistemas de coordenadas perpendiculares, X, Y, Z, con un origen arbitrario, ya sea el origen, el mismo celular, eh, o algún lugar en el planeta, ¿ya? En este caso, un lugar que está en Venezuela, ¿ya? Bueno, el vector posición se representa con el vector R. R es una flecha que normalmente tiene tres coordenadas, R sub X, R sub Y y R sub Z, que es lo mismo que escribir R sub X en itongo más R sub Y en J más R sub Z en catongo, y se mide en metros. Las unidades de la posición corresponden a metros. No se olviden que si dice R sub X itongo, está diciendo R sub X por 1,0,0. R sub X J tongo es R sub Y por J tongo es R sub Y por 0,10, y R sub Z por catongo es R sub Z por 0,0,1. ¿Ya? La distancia al origen, porque el vector posición indica un punto que está simbolizado por el extremo de la flecha. La distancia al origen es la longitud de la flecha, el módulo de la flecha, que se simboliza como valor absoluto del vector R, o R sin flecha, es lo mismo. Ese es el módulo del vector posición y se obtiene con Pitágoras, ¿ya? Raíz cuadrada de R sub X cuadrado más R sub Y cuadrado más R sub Z cuadrado. Y si les preguntan por el versor o vector unitario,
¿ya? Algunos alumnos le llaman vector VB, ¿ya? El vector del cual proviene el vector R, es un versor, ¿ya? Es igual al vector partido por su tamaño. Tiene tamaño 1. Los versores siempre tienen tamaño 1, ¿ya? Y se escriben como, cuando lo resuelvan, les va a dar un vector, de modo que la primera coordenada va a ser el coseno del ángulo con el eje X, la segunda coordenada, coseno del ángulo con el eje Y, y la tercera coordenada, coseno del ángulo con el eje Z, ¿ya? No se olviden que el coseno es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, y alfa sub X, alfa sub Y, alfa sub Z se conocen como ángulos directores, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende la explicación? Sí, profe, se entiende. Sí, profe, se entiende. Sí, Ya. profe, se entiende. ¿Qué eran los ángulos directores, profe? Los ángulos directores son los ángulos con respecto a cada eje. Del vector con el eje X, del vector con el eje Y, del vector con el eje Z. ¿Ya? Ya, ok. Cuando un automóvil con autopiloto, ¿ya? Como los automóviles Tesla o un dron, ¿ya? Interesante saber que en países con alto estándar de vida, ¿ya? Como en Abu Dhabi, ¿ya? Existe Uber, pero mandan un helicóptero, ¿ya? Un helicóptero con autopiloto, ¿ya? Sin conductor, ¿ya? Y este helicóptero con autopiloto lo que hace es calcular el versor para llegar al destino, ¿ya? Porque el versor le dice hacia dónde, si fuera, es como un dedo, dice hacia allá hay que viajar. Entonces va calculando el versor a medida que se mueve, ¿ya? Eso lo hacen los drones personales, ¿ya? En cambio, cuando es Uber, usa un versor, pero en 2 dimensiones, no en 3, ¿ya? Porque los automóviles viajan en un plano, ¿ya? Ya, continuaba entonces. ¿Qué cosa es la trayectoria? A medida que un objeto se mueve, va pasando por distintas posiciones, ¿ya? La colección de todos esos puntos o de todas esas posiciones es la trayectoria, ¿ya? Definición de trayectoria: lugar geométrico, tridimensional normalmente, o conjunto de todas las posiciones por las que pasa un cuerpo en movimiento, ¿ya? La distancia recorrida es la longitud total de la trayectoria. Ojo que la trayectoria es un conjunto de vectores y en cambio la distancia recorrida es un número. Nos dice cuántos metros mide la trayectoria, ¿ya? Por ejemplo, la órbita terrestre es casi circunferencial, ¿ya? Así que todos los puntos por los cuales pasa la Tierra en un año forma casi una circunferencia, ¿ya? Y eso es un conjunto de vectores x, y, z, pero la distancia recorrida es la longitud de esa trayectoria, ¿ya? ¿Alguien sabe cuánto vale esa longitud? La longitud de la trayectoria o la distancia recorrida por la Tierra en un año se calcula con una fórmula que es súper sencilla. Fórmula para la trayectoria de la Tierra en un año. ¿Alguien lo pueden decir por el chat? ¿Nadie sabe? Profe, ¿eso no se podía sacar también con las leyes de Kepler? Sí, pero es más fácil todavía. Ah, ¿Cuánto mide la trayectoria de la Tierra en un año? Ya, No son Maite los Pérez. 365 días por no sé cuántos kilómetros se mueve la Tierra. Tiene que ver eso, sí, sí, pero no es la respuesta precisamente, pero tiene relación. Maite tiene una duda.
No, profe, es que se me había ido el internet, pero ya volví. Ya. Bueno, les dije que la trayectoria de la Tierra era una circunferencia, así que la distancia recorrida es, atención, 2 por pi por radio. ¿Era obvio o no? Rayos. ¿Sí? 2 por pi por radio. Esa es la distancia que recorre la Tierra. ¿Cuánto, profe? 2 por pi por el radio. Esa es la distancia recorrida por la Tierra en un año. ¿Está bien o no? El perímetro, ¿sí? Sí, pero 2 por pi por el radio orbital. no se supone que la Tierra no gira como en un círculo perfecto, o sea, como Claro, dije que era casi una circunferencia. Casi. Se desvía de una circunferencia como en un 0,5%. Es mejor tapar el perímetro a la elipse, ¿no? ¿Es mejor qué? Calcular como el perímetro de una elipse, porque en Pero, la elíptica de la Tierra no es circunferencial. claro, pero es cierto que es una elipse, pero es una elipse que no se nota que es elipse. ¿Ya? Solo se desvía de una circunferencia en un 0,5%. O sea, si ustedes lo ven, si yo dibujara la circunferencia elíptica, parecería circunferencia. ¿Ya? No así con Plutón. Plutón uno dibuja la trayectoria y al tiro se observa una elipse. ¿Ya? Pero con la Tierra parece circunferencia. Solo midiendo uno se da cuenta que no es circunferencia. ¿Ya? Entonces, el radio de la Tierra había que multiplicarlo por pi por 2. 2 por pi pero ¿cuál radio? por el radio orbital. Que tiene varios el radio de la órbita. Del Sol a la Tierra. Ah, ya. ¿Lo puedo anotar, profe? ¿Cómo? Ah, sí, lo puedo anotar. Ah, ya, en el pizarrón. Vean la ventanita chiquitita. ¿Ya? Distancia recorrida igual a 2 por pi por r. Radio orbital. ¿Ya? Para Venus también se podría usar eso porque la órbita no se nota que es elíptica, es casi circunferencia. ¿Ya? Es bueno saber que para la Tierra es bueno que no se note que es elíptica, porque, o si no, en invierno, ¿ya? Eso se llama afelio en astronomía, en el afelio estaríamos muy lejos del Sol, ¿ya? Y seguramente todos los océanos se congelarían en invierno, ¿ya? Y eso no sería bueno, ¿ya? Así que qué bueno que no se note que es elipse, que parezca circunferencia, así el radio es casi constante, ¿ya? Y gracias a eso los océanos no se congelan, ¿ya? Cosa que pasaba antes, ¿ya? En las edades de hielo, ¿ya? Que salvo una franjita en el Ecuador, todo lo demás era hielo, ¿ya? No era muy simpático el planeta en esas épocas, ¿ya? ¿Profe? Sí, O sea que si la excentricidad de la elipse es muy chica, se puede considerar como que va en una circunferencia. por supuesto, eso es. Ah, Sí. ya. Gracias. Ujú. Y se llaman exoplanetas que los astrónomos buscan en una zona que se llama zona ricitos de oro, ¿ya? Donde no es ni muy caliente ni muy frío, ¿ya? Se busca exoplanetas cuya órbita parezca circunferencia. Siempre es elipse, pero a veces no se nota que es elipse. ¿Ya? Ya. Pero Después ¿qué dice, pasa con las posiciones en el afelio y en el perihelio del planeta? Porque son distintas, pues. son distintas, pero el radio para la Tierra es casi el mismo. ¿Ya? La distancia del Sol al afelio es casi igual a la distancia del Sol al perihelio. Y eso es bueno. ¿Ya? Si no, sería mucho más complicado vivir aquí. ¿Ya? Ah, entiendo, gracias. ¿Ya? Para Plutón, en cambio, la distancia en el afelio es mucho mayor que la distancia al afelio. Si fuese más marcado la elipsis, entonces serían como muy extremos los veranos y muy extremos los inviernos. Eso es, sí. Ah, ya. Sí. Entiendo. Ya. Bueno, después dice desplazamiento es delta R.
o triangulito R, ¿ya? No se olviden que en física el triángulo significa variación. Cada vez que parezca el triángulo de algo es calcule la variación de ese algo. Y la variación de ese algo es valor final menos valor inicial. Así que delta R o delta posición, que es otro vector que se llama desplazamiento, que en la imagen que está en el extremo superior derecho está en azul, ¿ya? El desplazamiento va a ser la resta de dos vectores, el vector RF, posición final, menos el vector RI, posición inicial. ¿Ya? Entonces, para calcular un desplazamiento, paso 1, calcule la posición inicial. Calcule la posición en el tiempo inicial. Paso 2, calcule la posición en el tiempo final. ¿Ya? Paso 3, haga la resta y ese vector es el desplazamiento. Entonces aquí en rojo dice, la posición bidimensional de un móvil es t, 3t metros. En x vale t, en y vale 3t. ¿Cuál es el vector de desplazamiento si el tiempo inicial vale 1 y el tiempo final vale 3? ¿Ya? Esto es un ejercicio que tienen que hacer ahora. Tienen que sacar el cuaderno, ¿ya? Papel y lápiz, calcular posición inicial, posición final, restarlos y escribir la respuesta. ¿Ya? Voy a esperar un poquito. No se olviden que la respuesta, como es un vector que se mide en metros, la respuesta tiene que estar con una m de metros, ¿ya? Siempre hay que colocar las unidades, ¿ya? Salvo que diga explícitamente, coloque los valores numéricos sin la unidad, ¿ya? Eso podrá salir en una prueba. Anote el valor numérico de algo, ¿ya? Si solo sale eso, no se anota la unidad, pero por defecto sí se anota, ¿ya? Ya, la primera respuesta está bien, es 2,6 metros, bien. Y si la ponen entre corchetes también es bueno. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es el ejercicio? Disculpe. ¿Cuál es qué? ¿El ejercicio para hacer o no? El ejercicio es... está en rojo. Dice, la posición 2D de un móvil es t, 3t metros. ¿Cuál es el desplazamiento entre t igual 1 y t igual 3? ¿Ya? ¿Cuánto dijo que era, profe? La respuesta es 2,6 metros. No se olviden de los paréntesis. ¿Ya? 2,6 significa en x vale 2, en y vale 6. ¿Ya? Profe, ¿cómo se hace? O sea, ¿cuál sería Ya. el desarrollo? Ya, lo voy a hacer. Porque estoy confundido. Ya, ¿cómo se hace? Posición vale t, 3t. Posición inicial, posición cuando el tiempo vale 1. O sea, ahí vale 1 y ahí vale 1. 1,3 por 1. ¿Ya? Posición final. Posición cuando el tiempo vale 3. Ahí hay un 3 y ahí hay un 3. ¿Ya? 3,3 por 3. Y finalmente, desplazamiento es igual a variación de la posición. Como dice variación, es el valor final menos el valor inicial. Valor final 3,9, valor inicial 1,3.
¿ya? 3 menos 1 vale 2. 9 menos 3, eso es 6 metros. ¿Ya? Esa es la respuesta. Gracias, profe. Ya. Dice, variación del vector posición, o sea, desplazamiento, en X vale 2, en Y vale 6 metros. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí. ¿De dónde sacó el 9? ¿Dónde saqué qué? ¿Qué cosa? El 9. 3 por 3. Ah. El tiempo vale 3. 3 por 3. Ya, profe, ya. Gracias. Ya. ¿Más preguntas? Ya. Ahora vamos a ver los vectores velocidad y aceleración. ¿Ya? Primero hay que entender el concepto de razón de cambio. Ese concepto nos dice cómo cambia una variable respecto de otra. Por ejemplo, a la derecha tenemos un gráfico en rojo de U en función de V. La variable U en función de la variable V. Y en rojo eso parece una especie de parábola. ¿Ya? La razón de cambio se calcula como variación de U, variación vertical, variación de U, dividido por variación horizontal, variación de V. Como dice variación, significa valor final de U menos valor inicial de U, dividido por valor final de V menos valor inicial de V. Y eso en matemática se llama pendiente. Variación vertical dividido por variación horizontal. Y la pendiente es la inclinación de la recta tangente. Y la recta tangente está dibujada en azul. ¿Ya? Como pueden ver, la inclinación en A es menor que la inclinación en B. ¿Ya? Significa que la razón de cambio en A es menor que la razón de cambio en B. ¿Ya? Eso por la pendiente. La pendiente en A es menor que la pendiente en B. ¿Ya? Existen dos tipos de razones de cambio. La razón de cambio media o promedio y por otro lado la razón de cambio instantánea. ¿Ya? Instantánea. Una razón de cambio media o promedio se calcula como variación de U dividido por variación de B, o sea, U final menos U inicial dividido por tiempo final menos tiempo inicial, que sería igual a U final menos U inicial dividido por la variación del tiempo. ¿Ya? Suponiendo que la variable horizontal es tiempo. ¿Ya? ¿Por qué es tiempo? Porque estamos hablando de cinemática. Y en cinemática la posición depende del tiempo, la velocidad depende del tiempo, la aceleración depende del tiempo. Así que suponemos que esto es tiempo. ¿Ya? Entonces, U final menos U inicial dividido por la variación de tiempo. En cambio, la razón de cambio instantánea es la misma fórmula de la razón de cambio media, pero utilizando delta t infinitesimalmente pequeño. ¿Ya? O sea que, si tienen un bus que de Santiago a La Serena, 5 horas más o menos, 5 horas más o menos, pueden calcular la razón de cambio promedio, cómo cambia la posición respecto del tiempo del bus en 5 horas, o pueden calcular la razón de cambio del bus por segundo, ¿ya? Por segundo.
si lo dividen por unidad de tiempo igual a segundo, eso se acerca mucho más al valor instantáneo. Porque si lo calculan en 1 hora o en 5 horas, tienen una rapidez promedio o razón de cambio promedio. Pero si lo calculan por segundo o menos, por si acaso es mejor calcularlo por menos, no por segundo, sino por milisegundo. Eso es mejor todavía. Si lo calculan por milisegundo, ya sería un valor instantáneo. ¿Ya? Nicolás Nock tiene una duda. Profe, una consulta. ¿La razón de cambio instantánea al final sería como parecido a realizar la derivación de una función? Muy bien, sí, eso es. ¿Ya? ¿Sí? Pero Ah, ya. no, como esta es la segunda clase de física, todavía no vamos a hablar de derivada porque muy pocos alumnos saben ese concepto. Pero tiene razón, eso es. Sí. Ya, profe, gracias. Ya. Bueno, entonces, la razón de cambio siempre se calcula como la variación vertical dividido por la variación horizontal. Y si la variación horizontal es infinitesimalmente pequeña, por ejemplo, si en vez de, si fuera tiempo, si en vez de hora usan milisegundos, ahí sería una razón de cambio instantánea. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es el método para calcular la razón de cambio promedio de la función f de t? ¿Ya? Por ejemplo, posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo, en un tiempo igual a t sub 0, a los 5 segundos, a los 10 segundos, a los 3000 segundos, dado como dato delta t. ¿Ya? Le dice, calcule la razón de cambio, pero con delta t igual a 1 minuto, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Se calcula así. El tiempo inicial va a ser el tiempo t sub 0 menos la mitad de delta t. El tiempo final es el tiempo t sub 0 más la mitad de delta t. ¿Ya? Es decir, si hay que calcularlo a los 5 segundos, se retrocede un poquito y después se avanza un poquito. Cuando retroceden un poquito, ese es el tiempo inicial. Cuando avanzan un poquito, ese es el tiempo final. ¿Ya? Teniendo el tiempo inicial y el tiempo final, como en los dos casos, la diferencia es 1/2, o sea, retrocedieron la mitad y después avanzaron la mitad, significa que el tiempo t sub 0 queda al medio. ¿Ya? Queda entre el tiempo inicial y el tiempo final, queda justo al medio. Entonces se calcula la función en el tiempo inicial, después la función en el tiempo final, y por último se hace la división. La razón de cambio en t sub 0 va a ser la función en el tiempo inicial menos va a ser la función en el tiempo final menos la función en el tiempo inicial dividido por delta t. ¿Ya? Así se calcula una razón de cambio. Ahora les voy a dar un ejemplo. ¿Ya? A la derecha dice calcular la razón de cambio de la función f de t que vale 3t al cuadrado. Por ejemplo, la posición de un móvil vale 3 por t al cuadrado. La rapidez de un móvil vale 3 por t al cuadrado. La aceleración de un móvil puede valer 3 por t al cuadrado. ¿Ya? Calcule la razón de cambio cuando... Una consulta, ¿el PPT y todo esto se va a quedar para que lo tengamos nosotros? O sea, ¿podemos No, dejarnos el link y podemos volver a entrar? el link va a quedar, pero también va a quedar la grabación de esto, Ah, ya, el ok, video. ok, ¿Ya? Se ya. supone que el Muchas gracias, video es profe. mejor que el PPT porque Sí, pues, el video es con la explicación del profe. ya, muchas gracias, profe. Ya. Por si acaso, la clase de la semana pasada ocurrió lo mismo. Está subido el video. ¿Ya? Y además hay material complementario. Siempre así. ¿Ya? Ya, dice, ejemplo, calcule la razón de cambio de 3t al cuadrado en t igual 1,5 segundos, utilizando delta t igual a 0,2 segundos. ¿Ya? Voy a anotar los datos.
La función es 3t al cuadrado, t sub 0 vale 1,5, delta t vale 0,2. Hay que calcular la razón de cambio en ese instante. Esto es una parábola, en este ejemplo. Es así. Nos paramos en t sub 0 igual a 1,5, ¿ya? Y se retrocede un poquito y se avanza un poquito. La mitad de esto es 0,1. Se retrocede 0,1, 1,4. Se avanza 0,1, 1,6. Y esto va a ser el tiempo inicial y ese va a ser el tiempo final. ¿Ya? Significa que calculamos la razón de cambio aquí. ¿Ya? En promedio es una razón de cambio no instantánea, ¿ya? Pero en promedio la inclinación es así. ¿Ya? Aquí la inclinación es así, y en cambio aquí es algo así. ¿Ya? Esa sería una razón de cambio promedio. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Se calcula el tiempo inicial, 1,4. Se calcula el tiempo final, 1,6. ¿Cuánto vale delta t? Delta t vale 1,6 menos 1,4, o sea, 0,2. ¿Ya? Se calcula la función en el tiempo inicial. Función en el tiempo inicial. Esta es la función. 3 por 1,4 al cuadrado. Después se calcula la función en el tiempo final. 3 por 1,6 al cuadrado. ¿Ya? Función en el tiempo inicial, función en el tiempo final. ¿Ya? La razón de cambio en el punto medio entre 1,4 y 1,6, o sea, en 1,5, la razón de cambio en 1,5 va a ser variación de la función dividido por variación de tiempo. ¿Ya? Variación de la función. Eso menos eso. Valor final menos valor inicial dividido por 1,6 menos 1,4, o sea, 0,2. ¿Ya? Entonces, 7,68 menos 5,88, eso da 1,8 dividido por 0,2. Eso da 9. ¿Ya? 9. Las unidades son unidades de lo de arriba dividido por unidades de lo de abajo. ¿Ya? No lo voy a anotar, ¿ya? Porque esto es un ejemplo matemático. ¿Ya? Pero en general podría ser metros dividido por segundo, por ejemplo. Profe, ¿Sí? ¿es necesario tener ese tipo de desarrollo? ¿O puede ser otro tipo, otra forma de buscar la respuesta? Este sería el mínimo desarrollo para que otra persona lo entienda. Un ayudante, un claro, propio científico. O sea, entiendo. pueden tener Se puede otro. hacer otra forma más fácil. No, pueden tener otro, pero que tiene que ser mejor que este. Este es como lo más básico. Así. Se calcula el tiempo inicial, tiempo final, función en tiempo final, función en tiempo inicial. Después se dice razón de cambio igual a esto dividido por esto y el resultado. Si además pueden colocar texto, es decir, y ahora voy a calcular esto,
y ahora voy a calcular esto otro, etcétera, mejor. ¿Ya? Ok. Este es como el estándar mínimo. ¿Ya? Ya. ¿Más preguntas? ¿Ya? Es bueno que sepan que cada vez que se hace un paso mentalmente, hay como un 50% de probabilidades de que esté malo. Es la estadística de alguien como yo, que ya como 25 años haciendo clases. ¿Ya? Entonces, he visto que los estudiantes de Física 1, Mecánica y Física 2, cuando hacen un paso mental, es 50% de probabilidad de que se equivoquen. Entonces, mejor anotar todo. ¿Ya? Profe, entonces cuando nos hagan prueba, o usted lo haga prueba, tenemos que indicar qué hicimos en cada paso, o solamente basta con poner los datos Las y... pruebas son en la plataforma Canvas, ¿ya? Entonces, tiene pruebas que son con alternativa, ¿ya? Entonces, Ah, ya. hagan los cálculos en su cuaderno, eso queda aparte, pero coloquen la respuesta en Canvas. Entonces, yo no voy a saber qué hicieron en su cuaderno, ¿ya? Pero, como les dije, la idea es que en su cuaderno tengan estos pasos, porque si se saltan un paso, es muy probable que esté malo, ¿ya? Ya, entiendo. Ya. Gracias. Por otro lado, hay preguntas donde se les pide que suban el desarrollo. Es decir, le tienen que sacar una foto al cuaderno y subir el archivo. Entonces, en ese caso tiene que verse así, como mínimo. Como mínimo se tiene que ver así. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya. ¿Se usará calculadora o todo de forma manual? No, hay que usar calculadora. ¿Ya? En este curso interesa más bien que sepan hacer el procedimiento. ¿Ya? Entonces, pueden apoyarse con la calculadora. Ya. Ahora que sabemos lo que es una razón de cambio, la velocidad es una razón de cambio. Una división de dos variaciones. Está arriba la variación de la posición, que se llama desplazamiento, y abajo la variación del tiempo. O sea que la velocidad es la razón de cambio de la posición respecto del tiempo y se mide en el numerador, lo de arriba está en metros, y el denominador, lo de abajo está en segundos. Así que se mide en metros por segundo. Por otro lado, la rapidez se obtiene con Pitágoras. La rapidez no es un vector, es un número, es un escalar. Y es igual al módulo del vector velocidad. ¿Ya? Por otro lado, la aceleración es la variación de la velocidad dividido por la variación del tiempo. Así que es otra razón de cambio. Es la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo y se mide en, lo de arriba está en metro dividido por segundo y lo de abajo está en segundos. Cuando se hace la división queda metro dividido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y esos son los tres vectores cinemáticos que se usan para describir el movimiento. ¿Ya? Los típicos vectores que usaría un dron o un automóvil autónomo, con autopiloto. ¿Ya? También son los vectores que usa Uber, por ejemplo. ¿Ya? Ya vamos a hacer una pequeña encuesta de 1 a 5. ¿Cuál fue el nivel de dificultad asociado al concepto del vector posición? Lo que implica que usamos tres coordenadas, usamos ángulos, usamos versores y usamos el concepto de trayectoria. 1 es muy fácil y 5 es muy difícil. ¿Pero usamos el Peer Deck o usamos el chat de Zoom? Peer Deck. Ya. Ya.
Está inclinado hacia el 2. Ya. De 1 a 5, yo hice en el pizarrón un cálculo sobre la razón de cambio. Un cálculo sobre la razón de cambio. ¿Ya? Si tuvieran que hacerlo ustedes, ¿lo encuentran muy fácil o muy difícil? Ya, es bueno saber que las razones de cambio son la base de la física, porque si las cosas no cambiaran, las clases de física durarían una clase. Yo llegaría y les diría, miren alumno, el universo es así y así, y va a ser siempre así, porque no cambia. Fin de la historia. ¿Ya? Una clase. ¿Ya? Pero debido a que las cosas cambian en el espacio y en el tiempo, es que hay que saber las leyes que rigen esos cambios. Esas son las leyes de la física. ¿Ya? Súper importante entender razones de cambio. Las cosas cambian. ¿Ya? Si no, sería un universo muy aburrido. En vez de estudiar ciencia, uno estudiaría historia. ¿Ya? De 1 a 5, ¿cuál fue el nivel de dificultad asociado a los conceptos de velocidad y aceleración? Que se calculan con razones de cambio. Cuando les dicen que la aceleración terrestre vale 9.8 metros por segundo al cuadrado, significa que eso es cuánto cambia la velocidad por cada segundo. ¿Ya? O sea que cuando el tiempo vale 0, la rapidez vale 0. Cuando el tiempo vale 1, la rapidez vale 9.8. Cuando el tiempo vale 2, vale 19.6. Cuando el tiempo vale 3, vale 19.6 más 9.8, etc. Siempre hay que ir sumándole 9.8 metros por segundo a la rapidez. ¿Ya? Porque la aceleración nos dice cómo cambia, la aceleración en 3 dimensiones nos dice cómo cambia la velocidad respecto del tiempo. ¿Ya? Ya. Esto es lo que hay que ver en este primer bloque de cátedra. En el segundo bloque tenemos que hacer una ayudantía, ¿ya? Sobre cinemática. ¿Alguna pregunta? Diego Alvarado, Gabriel Yalul, Lucas, Anaí Ballar, Nicolás No, Nock. profe, por lo menos yo estoy bien, no tengo Yo igual estoy bien. Ya. Todo bien, profe, gracias. Alejandra, ¿tiene una duda? No, profe, todo bien. ¿No? Ya. ¿Profe? Ok. ¿Sí? ¿La trayectoria es un vector? No, es un número. Ah, disculpa. La trayectoria es un conjunto de vectores. ¿Ya? Entonces sería como un vector. Sus elementos son vectores. Es que un conjunto no es lo mismo que un vector. ¿Ya? Ya comprendo. Tienes que decir, la trayectoria es este vector, después este vector, después este vector, después este vector. Tienes que dar todos los vectores. ¿Ya? Entendí, gracias. Profe, Ya. Sí, Fernando. si la trayectoria es lineal, ¿podría interpretar entonces la aceleración como un vector director? ¿De alguna manera? Claro, porque siempre apuntaría para el mismo lado. Sí. Ya, gracias. Ya. ¿Más preguntas? Ya.
hacemos el intermedio, pueden aprovechar, nos queda como 45 minutos, ¿ya? Pueden aprovechar de revisar los conceptos, ¿ya? Hay un video también que sirve para esto, ¿ya? Pueden revisar la bibliografía sugerida, Paul Tippens, ¿ya? Y el Serway, ¿ya? Y continuamos a las 15:45, ¿ya? ¿Profe? Sí, Respecto al video, se refiere al de área bajo la curva, ¿cierto? sí, El que subió curso. Es que tenía una duda en la parte del ejercicio. dime. Es en la parte del área del trapezoide. Sí. Estoy consciente de que es un trapezoide, pero no, y sé cómo se saca el área, pero no sé cómo sacar la medida del lado que falta para hacer el cálculo. Del lado que falta sería altura máxima menos altura del rectángulo. Ah, ya, ¿Sí? ya, 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 ya. Sí, ¿Lo sí, ves? sí, sí. Ahí- sí, 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 ahora lo, sí, que me La estaba máxima craneando menor al ayer, no pude rectángulo sacarlo. era lo que falta. Ah, ya, genial. Ya. Gracias, profe. Ya. ¿Más preguntas? Ok, hacemos el intermedio, ¿ya? Nos vemos luego. Ya, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.